Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nuevamente bienvenidos al ciclo de conferencias que ha programado la Dirección de Intereses Marítimos. A nombre del Comandante General les damos la cordial bienvenida. Quien les habla es el contralmirante. No tienes audio, Antonio. Buenas noches, tengan todos ustedes. Quien les habla es el contralmirante Antonio Vildoso, director de Intereses Marítimos, y a nombre del Comandante General de la Marina estamos realmente complacidos de tener este ciclo de conferencias que sabemos será de beneficio para todos nosotros. El día de hoy el tema que vamos a presentar es el tema de artillería naval en el Virreinato del Perú a principios del siglo XIX. Nuestro expositor es el contralmirante Francisco Llávara Acuña, nuestro actual director del Museo Naval del Perú, oficial de Marina, miembro de la Academia de Historia Nacional del Perú y también miembro del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, entre otros logros, junto con ello su carrera de historiador y de magíster también en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin más preámbulo, dejo con ustedes al contralmirante Francisco Llávara. El periodo de la conferencia el día de hoy debe durar aproximadamente entre 55 a 60 minutos. Adelante, almirante Llávara. Muchísimas gracias por la presentación, almirante Vildoso. Realmente estoy muy agradecido por esta oportunidad que me dan hablar un poco sobre artillería virreinal. Como ustedes comprenderán, no soy un experto en computadoras, o sea que voy a tratar de compartir pantalla con ustedes. Les ruego un poco de paciencia mientras hago ese experimento. Voy a ampliar mi pantalla. No sé si ahí están viendo la pantalla. Sí, señor. Sí. La voy a dejar. Ya está completa, ¿no es cierto? Sí, señor, falta su versión de presentación. Listo, señor. ¿Está bien? Sí, señor, está bien. Muy bien. Entonces voy a dar inicio a esta conferencia sobre artillería virreinal, hablando también un poco de mi experiencia a través del tiempo, estudiar un poquito lo que significa la aproximación a los cañones que hubo en el virreinato del Perú a través del tiempo. En primer lugar, la primera cosa que uno tiene que saber bien cuando se enfrenta al estudio de la artillería virreinal es que las medidas son diferentes. Las medidas son diferentes hasta el siglo XIX. Recuerden ustedes que nuestro sistema métrico es reciente, de 1862. Entonces uno se pregunta, antes de 1862, ¿qué usábamos? Ahí comienzan los problemas. Las monedas no tenían un sistema métrico, sino octal, se contaba desde a 8. Estaban vigentes tal, la ropa, la libra para el peso, la legua, la vara, pies para la longitud, la distancia. Pero no era universal. Habían varios tipos de quintales, varios tipos de leguas, varios tipos de varas, varios tipos de libras. En España y en Inglaterra y en Francia, todos tenían diferentes sistemas. Eso nos puede causar un primer problema. Por eso les presento a ustedes un pequeño resumen, ojalá que puedan, no sé cómo pueden hacer para bajar la condición, pero yo la dejo siempre libre, ¿no?
¿Qué cosa es una legua? Porque española son 6.666 varas que equivalen a 5.572 metros. Y ahí pueden ver ustedes en la tabla las equivalencias de las medidas de longitud españolas. Van a ser importantes para poder conocer alcances, para poder conocer incluso los tamaños de los cañones, porque muchos de estos vienen con medidas escritas en los propios cañones. Esa legua común no es igual a la legua geográfica de París. Los españoles usaban otra legua para lo que es mar. Incluso las medidas de peso también son diferentes, como se mencionaba. En la medida española, el máximo del peso es el quintal. El quintal equivale a 100 libras o 46 kilos. Al costado derecho de esta tabla, vean ustedes que dice británica en kilos. Lo que pasa es que en inglés también existe el quintal. Es el quintal. Pero más que ellos dicen centerweight o hundredweight, 100, ¿no? 100 pesos, o sea, 100 libras. Son diferentes, ¿no? 45.36 kilos es el quintal británico comparado con el español que era 46. La arroba, los ingleses no decían arroba, hablaban en libras. 4 arrobas hacen un quintal, 25 libras hacen una arroba, 16 onzas hacen una libra, 16 alarmes hacen una onza. Ese 16-16 es porque es un sistema octal, doble de 8 y 16. Para las monedas, por ejemplo, la unidad era el real, pero la moneda más grande eran 8 reales, y a eso se le decía un peso. Sabido eso, al costado de la palabra quintal pongo una letra minúscula, que es un quintal, que es la abreviatura de quintales. Y abajo arroba. Lo que pasa es que los cañones ponían en los millones de los cañones el peso en quintales en arrobas. Por eso hay que saber bien de qué se trata. Uno puede saber el peso en quintales en arrobas del cañón y llevarlo por esta tabla a los kilos que corresponden. El que no conoce la artillería virreinal, porque tengo dentro de nuestros amigos que están viendo la exposición, ¿qué hablamos de un cañón, ¿no? Esto es un cañón, es un arma de fuego que es hueca y se cargaban por la boca en esta época. Son armas de avancarga. Se cargan por la boca, la pólvora entra en un saco. Se hacía un saquito de pólvora, un peso determinado. Cada proyectil se dispara con un peso determinado de pólvora. Y se empuja hacia donde dice recámara. La recámara está unida o tiene un tubito que le dicen oído. Ven ustedes una línea blanca diagonal, ese es el oído. Hay una especie de punzón que entraba por ahí, la ponía el artillero, clava, le hace hueco al saquete, al saquito de pólvora, se rellena de pólvora el oído y por ahí se dispara. El ánima, que es el resto del tubo, todo eso es el ánima, era lisa. ¿Qué significa eso? Que nuestras actuales armas son rayadas, tienen rayas que permiten que un proyectil cilíndrico ojival con esquillas pueden castrarse el ánima estirada, salir girando sobre su propio eje. Le da más precisión, alcance y poder de penetración. Estos disparaban solamente proyectiles sólidos, redondos. Muy bien, visto lo que es entonces así a grosso modo un proyectil en un cañón, veamos qué había en el Perú desde la llegada de los españoles. Y esto que está acá, que están viendo ustedes acá, piezas de artillería de preordenanza del siglo XVII. Básicamente se pueden clasificar según su uso. ¿Qué significa según su uso?
Si yo quiero disparar un proyectil de largo alcance, más o menos unos 6.000 pasos máximo, utilizo una culebrina. La culebrina es un cañón, ellos no le decían cañón, ellos le decían culebrina. Culebrina es una pieza de artillería larga, pero el diámetro del ánima es chica. Y es larga porque aprovecha el máximo de la fuerza de la explosión y de los gases que van saliendo para impulsar el proyectil a una larga distancia. Tenían varios nombres de culebrinas. A la derecha pueden ustedes ver los nombres de las culebrinas que tenían, ¿no? Extraordinaria, entera, cuarto de culebrina, media, doble, bastarda, etc. Esto es una parte de la clasificación, no crean que es todo. Dice 36 calibres. El calibre es el diámetro del proyectil. El calibre para medir la longitud. ¿Cuántas veces entra el diámetro del proyectil en el largo del calibre? El segundo tipo de armas de fuego artilleras es el cañón. El cañón es más grueso que una culebrina, de menor alcance, pero dispara proyectiles más grandes, ¿correcto? Y había cañón, medio cañón, cuarto de cañón, octavo de cañón, de acuerdo a la clasificación del peso del proyectil que dispara. En el siglo XVII habían cañones más grandes que estos que estoy mostrando, pero los más comunes que se estaban enmarcados, etc., son de 24 libras hacia arriba, cañón. Medio cañón de 20 a 25, incluso de 18. Cuarto de cañón de 10 a 12, octavo de cañón de 4 a 6 libras, sobre todo usados en tierra. ¿Cómo que usados en tierra? Imagínense ustedes que tienen que mover un cañón de 3 toneladas de Lima al Cusco, sin camino de asfalto como ahora. Imposible. Para un ejército que necesita velocidad y movimiento, no se podían llevar cañones grandes. El ejército no movía cañones grandes, movían cañones de 4 a 6 libras. Eso es lo que utilizaban, cañones de 4 a 6 libras. Embarcados sí, se utilizaban cañones grandes, o como defensa de plaza. Las murallas del Real Felipe, las murallas de la ciudad de Lima, en la ciudad de Chile, se tenían este tipo de piezas grandes. El tercer tipo, ellos lo diferenciaban mucho. Yo lo he puesto ahí como morteros. Los morteros disparaban bombas. Voy a explicar después, pero el mortero es para bombardear, para tirar bombas que estallen. En el siglo XVI y en el siglo XVII, ellos hablaban del artillero que disparaba Poco sencillo que el administrador del Facebook de museos que que ingrese a la página finalmente de los Facebook pedreros que son de defensa cercana, básicamente de archivo y que ponga compartir este streaming. Es un clic nomás. Ojo, es un clic. Fáciles de cargar, fáciles de disparar. A veces eran peligrosos porque podía salirse la recámara de sus hijos que estaban bien cerrados. Este es el mortero. Hay diferentes tipos de mortero. Acá hay una foto de un poco compleja. No sé si ven el mouse mío, pero estoy yéndome hacia la izquierda de la fotografía, parte superior, dice morterete. Se embarcaban a veces los morteretes. Estaban fijos sobre una tabla, podían disparar bomba. Los otros son morteros de otros tamaños, más grandes, que podían disparar o proyectiles explosivos o piedras gigantes. ¿Cómo se puede ver mejor esto, ¿no? Este es un diagrama de un mortero del siglo XVIII. A la derecha está el proyectil explosivo con su espoleta. La espoleta no es más que una caña con pólvora adentro que va
con una mecha, que al momento de ser disparado el proyectil, el fuego que sale del mortero va a prender la mecha, y en el trayecto del viaje de la bomba va a hacer explosión, y ojalá que haga explosión cuando cae, ¿no?, arriba. Miren ustedes en la mano izquierda, al lado izquierda de la fotografía, está el mortero con el proyectil que hemos visto a la derecha. Y la parte que está arriba es la boca del proyectil de la bomba, que está fuera del cañón. El temor a que suceda lo que ustedes saben que puede suceder. Con todos ustedes, que son menores que yo, deben de recordar esto. ¿Se acuerdan ustedes del correcaminos? Del Coyote. Coyote siempre quería tirar a los correcaminos sus proyectiles marca Acme. Eso es lo que es la bala de un mortero. Si la ponen dentro de un cañón, este tipo de proyectil entra dentro de un cañón, la explosión y los gases van a hacer que dentro del cañón el proyectil está. Por lo tanto, a nadie se le ocurría disparar una bomba desde un cañón. El cañón que dispara proyectiles explosivos de manera exitosa recién aparece en la década de 1840. Y el Perú es uno de los primeros países en Hispanoamérica en comprar artillería que podía disparar proyectiles explosivos. El RIMAC, que fue nuestro primer vapor de guerra, trajo 2 terroríficos cañones para su momento que disparaban proyectiles explosivos de 68 libras. Si quieren ver esos cañones, vayan a la Comandancia General de la Marina, porque ambos cañones fueron rescatados del fondo del mar. Acuérdense ustedes que el RIMAC se hundió, y ambos cañones bomberos están ubicados a la entrada del edificio de la Comandancia General de la Marina. Esos son cañones bomberos, primeros que tuvo el Perú, comprados en 1847, y llegaron al Perú en 1848. Muy bien, si queremos hablar de artillería del siglo XVII, si alguien quiere buscar una mejor explicación, que va a ser fácil encontrar una mejor explicación que la mía, pues vayan a Google Books y busquen este libro, Tratado de la Artillería, por un señor de apellido Fano. Fue escrito en 1613. Con él ustedes pueden, es muy entretenido el libro, pueden ir viendo cómo eran los cañones del siglo XVII. Para darles una idea, estas son, por ejemplo, lebrinas legítimas, es decir, obedecían a las distancias del calibre con respecto al tamaño del cañón. Esas son legítimas, están bien hechas de acuerdo a la distancia. Pero las habían de otro tipo. Por ejemplo, las habían de lebrinas bastardas, son más gruesas que las legítimas. Y hay, como pueden ver ustedes, de varios tipos. Lebrinas extraordinarias, porque son más largas de lo normal. Todo esto tiene un porqué, ¿no? Van con blancos más lejanos, pero tienen la boca de estas lebrinas extraordinarias. El ánima es muy pequeño. El alcance era llegaba muy lejos, pero el proyectil que llegaba era chico. Muy bien. Ya en el 1613 el mortero existía, la bomba también, solamente que se tenía que disparar con este tipo de pieza de artillería. Digamos que la mecha estaba protegida en el momento del disparo. Hay una cosa curiosa que les va a gustar a los marinos. Bueno, aquí son diferentes tipos de bomba. Usaban los morteros, diferentes tipos de bomba. Todas con mecha o con poleta. ¿Qué pasaba si se hundía un buque con cañones y había que recuperarlos? Porque los cañones normalmente eran de bronce, se podían reutilizar. Los mandaban un buzo a sacar. Fano escribe en su libro que durante la batalla de la isla Terceira, las Azores, don Felipe II incorpora Portugal a la corona española.
Se hundió un buque que tenía buenos cañones. Utilizaron buzos para poder rescatar. Y en aquí dibuja cuál era el traje de los buzos de esa época. Esos de cuero, forrados en alquitrán, tenían anteojos visores bien sellados, de vidrio, aunque se quejaban que no eran buenos de vidrio porque se podían romper, preferían la coraza, la parte del cuerno bien allá, eran medias transparentes. Y lograron reflotar varios de estos cañones. O sea que ya desde, fíjense ustedes, en el siglo XVII, este trabajo de buzos muy interesante. Nosotros tenemos registrado el trabajo de los buzos aquí en la exposición al museo. Desde 1855 sabemos que el tipo de buceo usaban en la Marina de Guerra. 1855. En el Perú. En el Perú hacemos cañones desde 1542. El primer artillero que tuvo el Perú fue uno de los conquistadores, don Pedro de Candia. Candia es el sinónimo de Creta. En esa época a Creta se decía Candia. Era Pedro de Candia, de Creta. El jefe de la artillería de Pizarro tenía la potestad por decreto de Carlos V de ser el artillero del Perú. En la rebelión que hubo de Almagro, el Mosco, contra Vaca de Castro, gobernador del Perú, pues Pedro de Candia fundió en Huamanga con unos griegos amigos suyos que le decían Levante. Fundió 17 piezas de artillería para atacar a Vaca de Castro. Pero parece que la primera salva de artillería Pedro de Candia no dio en el blanco. Almagro lo acusó de traición porque al parecer habían conversado con él para que falle la artillería. Agarró su caballo, Almagro, fue a trote a donde estaban las piezas de artillería, lo lanzó a su amigo Pedro de Candia. Pedro de Candia entonces murió en manos de Almagro al haber fallado en su artillería. Almagro también murió porque... Bueno, entonces desde 1542 estamos haciendo cañones en el Perú. Voy a adelantar. Los cañones de mayor tamaño se comienzan a hacer a partir de finales del siglo XVI. Después de que Drake viene al Perú, nos damos cuenta de que necesitamos defender nuestros puertos. El virrey Toledo solicita al rey de España, Felipe II, el envío al Perú de un maestro fundidor artillero. Manda a uno de los mejores, a don Bernardino de Tejeda, que se queda a vivir en el Perú, muere acá en 1628. Ya para 1583 había fundido piezas hasta de 80 quintales, 80 por 45, y ese es el peso que tiene esta culebrina, que era una culebrina de 80 quintales. En realidad, encontrar piezas peruanas de artillería del siglo XVII y XVIII es muy raro. Hubo por ahí autor español que dijo que en Perú no había fundido cañones nunca, ¿sí? Cuando se encontró la fragata Mercedes, tuve la oportunidad de ver las monedas que habían sacado de ese tesoro, que habían en el fondo del mar dos cañones que los americanos le tomaron fotos pero no quisieron sacar. No quisieron sacar porque el manifiesto de carga de la fragata Mercedes decía que estaban llevando dos cañones viejos del Perú para ser fundidos en España y hacer nuevas piezas. Entonces los americanos decían que ese no era la fragata Mercedes, no sabían que sí era, se sacaban los cañones, el manifiesto de carga estaba completo, aparte de las monedas de los cañones. Los cañones fueron sacados en agosto del año 2018, hace
2018. Y estos son dos piezas de artillería, están aquí en el buque cuando recién lo sacan los españoles, estaban casi a 1000 metros de profundidad, esto se saca con globos. Y miren ustedes el tamaño de la pieza, el tamaño de estas piezas hechas en Lima. Miren lo que podíamos, la tecnología que pudimos armar. Martino de Tejeda logra hacer un extraordinario trabajo de fundición para poder tener estas piezas. En Santa Bárbara, de fecha, 1586, mide 4,3 metros, pesa 2 toneladas, casi 3 toneladas, 2,8. Y en otro es en Santa Rufina, también hecho por el mismo Bernardino de Tejeda, 1601, es un poco más chico, mide 3,80 metros, pesa 2 toneladas. Bernardino de Tejeda, como otros señores, son en realidad artistas. Hacer esto es una obra de arte, escrito por molde, porque cada uno tiene nombres distintos que le van poniendo a los cañones. Hizo, por ejemplo, la campana en la Catedral de Lima, la campana Nuestra Señora de la Concepción, está en la catedral. Y estos cañones ahora están en exhibición en Lima. Son cañones peruanos, pero están exhibidos en Lima. En el Museo de Artillería de Toledo, en el último piso del sótano, la pieza más grande, más larga de artillería que tiene este museo, que es el Museo de Artillería Española, es una culebrina extraordinaria que se llama Nuestra Señora de Guadalupe, fechada en 1666, pesa 5,8 toneladas, disparaba proyectiles de 24 libras. Fue enviada de Perú a España y es hecha en el Perú. Lamentablemente está prohibido sacar fotos. No pude hacer mejor cosa. Por supuesto, no he tomado la foto. Esto es lo que pude hacer, solamente la pasión por tener la fotografía. Ahí, la culebrina. Y esta es de la página web. Se puede ver el largo completo de esta culebrina, toda adornada, típica del tiempo barroco. La belleza de pieza de artillería hecha en Lima. ¿Qué otros cañones hay del siglo XVII? En Washington hay una serie de cañones peruanos y en San Francisco. ¿Qué es lo que sucede? En el siglo XVIII, el Perú envió a México, para que sea dotación de los puertos del Pacífico, una serie de cañones peruanos. Es más fácil mandarlos por buques desde Lima que crucen desde Veracruz hasta el Pacífico. Se mandaban desde acá. Y estuvieron en el presidio de San Francisco hasta 1847, cuando los americanos conquistaron California, se apoderaron de California, se apoderaron del fuerte que estaba ahí en el presidio. Los cañones fueron llevados unos a Nápoles, están en la escuela naval, los otros quedaron en San Francisco. Normalmente estos cañones tienen en la parte cercana a la culata el escudo del rey. Siempre está ahí, el escudo de España. Y después de los delfines, hacia la boca, está el escudo del virrey que nos mandó a hacer. Más hacia la proa, prácticamente en la boca del cañón, está el nombre del fundidor, el año del cañón. Y aquí pueden ver ustedes en la parte inferior, no he colocado a los que tienen escudo del rey, que digamos son los más fáciles, ¿no? Si muere mi rey en ejercicio, no ha llegado el otro, gobernaba la Real Audiencia de Lima. Por eso en el centro, ¿no? La fotografía del centro inferior dice que ese cañón ha sido hecho gobernando los señores de la Real Audiencia de Lima. La fotografía de la derecha dice Alfa Delta 1673, Anno Dominum 1673. Y a la izquierda dice S. Álvaro. ¿Qué
cañón se llamaba Sanal. Cada cañón tenía un nombre diferente, entonces había que hacer un molde diferente. Por eso son obras de arte únicas. Sigamos. Este lo hizo Sebastián de Cubas, ¿no? Su nombre está ahí. Si ustedes ven la proa, la boca del cañón, las letras, se ve Delta, Charlie, Uniform, Bravo. Nombre del fundidor. Normalmente dicen Cubas me feci, latín, Cubas me hizo. Aquí tenemos otro cañón, Jesús, hecho en 1675, y en la parte de la proa, en la parte de la boca del cañón, dice, miren ustedes la tercera fotografía de la segunda fila, Andrés, la cuarta dice Meléndez. Andrés Meléndez es un sacerdote franciscano activo en la década de 1640, 50, 60, 70, fue longevo, y se dedicaba a fundir piezas de artillería, campanas de iglesia, sabe Dios que otras cosas decía Andrés Meléndez. Esta es una extraordinaria pieza, entonces fundida en Lima por Andrés Meléndez, quien también fundió las campanas de la iglesia de San Francisco el Grande, en el centro de Lima, esa barroca maravillosa. Esas campanas las fundió Andrés Meléndez, tiene su nombre. Hay también cosas suyas en colección particular. Miren ustedes esta campana, en la parte de la fotografía izquierda, parte superior, dice, no se ve la palabra año, de 1647, si te está volteado. En la parte derecha, en la fotografía de la derecha, dice Andrés Meléndez. Esta es una campana, entonces, hecha por el mismo fundidor de cañones, ¿no? Eran, como les dije, artistas. Esto es un cañón de 1684, hecho también por Sebastián Cubas, de Perú. Este está en San Francisco. Esta es una fotografía del presidio de San Francisco, donde están estas piezas de 1684, y ahí clarísimo el nombre del fundidor, Cubas. Y bueno, y ahí, este es el escudo de España, lo ven ustedes en la parte central de la fotografía, y un águila con dos cabezas, fuera del escudo de España. Lo que pasa es que la casa reinante en España, todo el siglo XVII, va a ser la casa Habsburgo, que tiene como principal símbolo heráldico un águila bicéfala. No es propia de los Borbones, es propia de los Habsburgo, el águila de dos cabezas, por emperadores. ¿Cierto? Entonces, por eso acá tiene el águila de dos cabezas, propia del siglo XVII, Habsburgo. Y el escudo de Lima tiene también el águila de dos cabezas, porque Carlos V, que apellida Habsburgo, entrega el escudo a la ciudad de Lima con su símbolo de un águila imperial bicéfala. Entonces, el escudo de Lima lo que tiene no son dos jotes o gallinazos, sino es un águila bicéfala que se miran las dos caras. Hay varias concepciones de cómo armarla, mirándose afuera como esto, mirándose. Pero va a ser importante saber eso para determinar el origen de los cañones que les voy a mostrar. Aquí tienen el escudo del rey del momento, que está, digamos, en la proa del cañón. El galeón San José, por si acaso, capitana de la mar, armada de la Mar del Sur, regresaba de Panamá exitosa después de haber batido a los corsarios, cuando llega a Paita, cargando alrededor de 24 cañones de bronce, fundidos en Lima. Bajó el comandante en Paita, hacia la pista de playa, con embarcaciones pequeñas. Cuando está llegando con su chalupa y los dos marineros, el buque estalló y desapareció de la faz de la tierra. El comandante y los dos marineros fueron los únicos supervivientes. El mayor desastre naval en la historia occidental del Perú, ¿no? No sabemos qué pasó en la época prehispánica, pero aquí se murieron 400 hombres en un segundo. Se unieron los 24 cañones de bronce. Están en Paita, están.
He ido 3 veces a buscarlos y no los he encontrado. Pero sí están. Y conocemos un par de fotografías de estos cañones, de uno de estos cañones, que fue sacado en la década de los 80. Ahí está. Cañón del siglo XVII peruano. ¿Dónde está este cañón? Es un misterio sin resolver. No sabemos quién lo tiene. Lo más probable es que haya terminado debido al peso fundido en alguna fundición para hacer campanitas. Una de nuestras piezas desapareció para siempre. Aunque no podemos leer las letras, en la parte derecha se ve algo todavía de las letras, ¿no? El nombre del cañón, pero definitivamente es la típica forma de los cañones que hacían Belén o Cubas del siglo XVII. Corresponde al tiempo de este. Ya no hay 24, dentro de 23. Ojalá que algún día podamos buscarlo con los oceanográficos. No se tiene registro de piezas de artillería del siglo XVII que estén actualmente. Hay en el mundo, ¿no? Lo hemos visto en España, hemos visto en Estados Unidos, pero no tenemos en el Perú, lamentablemente. Vayamos al siglo XVIII. Si queremos estudiar la artillería del siglo XVIII, yo les recomendaría, aparte de los maravillosos libros que hay de la época, leer 2 resúmenes muy buenos. El primero es mejor, la artillería naval española del siglo XVIII, un investigador, un historiador, el día Enrique García Torrealba. También tiene un libro sobre fragatas del siglo XVIII. Y el de la derecha, de la artillería en España y América, el periodo es muy largo, del siglo XV al XVIII, un libro mexicano muy bien ilustrado, pero técnicamente hablando yo preferiría el de la izquierda, aunque el de la derecha es magnífico por la fotografía y por el contenido. Si quieren estudiar algo de eso, pueden ver. ¿Qué cosa es importante en este tiempo? En 1700 muere el último rey Habsburgo, Carlos II. Va a sucederlo un Borbón francés, Felipe V. El rey Felipe, con moda francesa, con ordenamiento francés, mejor que el español del última parte del siglo XVII, trae ese ímpetu de las reformas borbónicas, administrar mejor el rey, etc. Y organiza los calibres, organiza los tipos de cañones que había en España, y a eso lo manda en una real ordenanza. Por eso en inglés, en Estados Unidos, cañones son cañones de ordnance, de ordenanza, porque copian los que llevaban la batuta de la artillería del siglo XVI, siglo XVI, eran los españoles. Y ahí viene la palabra ordnance, la real ordenanza. Bueno, y van a mejorar la clasificación de los cañones, culebrinas, morteros. Abajo tienen los dibujos, como ya van a, esos son originales, aunque insertos en un texto moderno. De las piezas de artillería del siglo XVIII, que como les digo, se estandarizan en el siglo XVIII diversos tipos de piezas. Y ya comienzan a aparecer todos los nombres completos que pueden encontrarse en los cañones de este tipo. Esta lámina es muy ilustrativa, nos va a permitir conocer los nombres de las partes de los cañones. Son tan bonitos a verlos. ¿Qué cosa es el brocal que está en la proa o en la boca del cañón? Los adornos que la rodean son orlas, las cintas gruesas que dan la vuelta al cañón se llaman quillos, etc. Eso baja el número de escudos. Ahora ya no se pone el escudo del rey, solamente el escudo del rey. Noten ustedes que el escudo del rey en popa ya no tiene la águila de Céfalo, porque ahora están gobernando los gobernantes. Para Marina también se reglamentan nuevos cañones. Sobre todo se van a hacer en España cañones de hierro.
cañón de bronce es mejor que el cañón de hierro de esa época. El cañón de hierro revienta y mata a mucha gente. Revienta sin avisar. Sin avisar significa que el cañón de bronce comienza a rajarse cuando va a estallar. Eso lo prefería. Pero el bronce es más pesado, ¿cierto? Es más caro. Hacer un cañón de bronce de 24 libras va a ser menos pesado que uno de hierro de 24 libras. Oiga, pero no me dice usted que el bronce pesa menos, sí, pero resiste más. Entonces puede ser más delgado. Y a la larga es menos pesado el de bronce que el de hierro. Y es mejor, no revive. El problema es que no hay un mucho cobre en Europa. Sí en América. Entonces en el Perú se hacían de bronce, a diferencia de España, se hacían de hierro. Vamos a ver qué piezas peruanas hay del siglo XVIII. La artillería también es rarísima. Este está en el Museo del Ejército. A veces en Real Felipe, lo que pasa es que hay que clasificarlo bien, ¿no? Este cañón, que se llama Santa Bárbara, la parte inferior, lado izquierdo, cerca a la culata, dice S. Bárbara. El nombre del cañón es Santa Bárbara. Y ven ustedes que en la fotografía inferior, en medio, se ve una larga frase que dice: si a mi rey ofendiere, 40 cuadras, se ve ahora en la fotografía de arriba, cuadras me espero. Después dice alfa delta, significa año D. La letra delta tiene una X insertada palito en medio. Año de 1741. Y le faltan los muñones. En realidad el ejército había olvidado cómo se había conseguido este cañón. Se creía que era del Real Felipe. Lo hablaba por ahí. No, es el Real Felipe. Esa es la copa de miren ustedes, Cascabel no está. Y acá dice Ave María, es alrededor. Un mundo pues, muy religioso, ¿no? Ave María, ¿no? Este cañón, en realidad, aparece registrado en 1899 y fue encontrado en el año 96 en Ceja de Selva, en Coronel Yesu. Miren ustedes la fotografía del cañón. Se le ve un guión, está, digamos, salido de la tela, ¿no? O sea, hay un guión ahí. Pero en la fotografía anterior, el guión no está. No está. ¿Dónde está el guión? No. Ahí está el guión. Lo cortaron, sin duda lo cortó el capitán D.G. Ávila del año de 1919. Lamentablemente no está para arrestarlo. El cañón fue recortado en tiempos modernos, era el nombre de uno de los capitanes. Hizo perenizarse en 1919. Una linda pieza del siglo XVIII, que es la única que conozco yo en los museos del ejército. Pero es chiquita. Este es un cañón que se usaba en Hacienda. Se usaba para defender territorios de avanzada, como es la Ceja de Selva. Y había posibilidad de sufrir ataques naturales que atacaban pues, a ese chiste. Vamos a ir nosotros hasta la segunda mitad del siglo XVIII. El virrey Amat, en el cuadro que está a la derecha, creó o construyó una real fundición de cañones de bronce. Los otros cañones eran un a raíz del terremoto de 1746, porque después del terremoto se recuperan varias piezas, las cuales 118 eran piezas de bronce que se volvieron a utilizar en la nueva construcción que fue el Real Felipe. Entonces, este virrey va a ser la fundición, la real fundición de la artillería de Bellavista. Esta es una fotografía, lamentablemente no tengo pasaje para España, poderle meter al archivo donde está.
plano y perfil con vistas del horno de resinar. Pues está el plano del horno de resinar la artillería de Bellavista, impresionante, próximo al Callao. Esos dos son los fuelles. Entonces, si los ven, los fuelles son accionados mecánicamente para darle más aire, carbón, agarre más fuego, alcancen mejores temperaturas. No puedo leer lo que dice, lamentablemente, yo sé que ese país, cuando para ir a España, puede ver estas cosas, poder hacer una buena publicación sobre la artillería. Pero esto estaba en Bellavista. Yo tengo la teoría que la hipótesis, trabajo, que la factoría naval de Bellavista se estableció en 1747, 48 y medio las cosas. Se construye sobre los antiguos terrenos de la fundición de cañones de Bellavista. Ya estaba la fundición, ya estaban los terrenos, ya estaba probablemente la fábrica. Habían pasado 50 años, 40 años después de que se... Puede ser que la factoría naval de Bellavista sea heredera de esta fábrica de cañones 18. En fin, el virrey Amat Iñiguez, miembro de la Orden de Malta y de la Orden de Malta, general del ejército español, virrey del Perú, muy bueno, ¿no? Se le recuerda por lo de la Pericholi, etcétera, fue muy bueno en cuanto a su parte administrativa. Las pinturas hay que leerlas correctamente. Algo quiere decir cada cosa que él tiene. Por ejemplo, el fondo de la ciudad que está atrás, la ciudad amurallada, no está por gusto. ¿Qué es lo que hay atrás de su mano? Él trajo la idea de fundir morteros en la factoría naval de Bellavista. Lo que está mostrando acá es cómo utilizar los morteros en el sitio de una plaza, bombardear. ¿Correcto? No solamente es una buena pintura de lo que sabemos hizo. Acá están los planos confeccionados en Lima de los morteros que se fundieron en el Perú. Y ahí está, reinando el señor, el mortero este de la derecha, lo que dice, reinando el señor Don Carlos III, siendo el rey, gobernador y capitán general, el excelentísimo señor Juan Manuel de Amat Iñiguez. Se fundieron en Lima año de 1763. Ahí está el nombre del señor por Pablo Torres. Miren ahora la parte izquierda. Van a ver corte del cañón. La parte de la pólvora, o la bala, está, digamos, dentro de esa esfera de bronce. La bala se pone en la parte de arriba, siempre mirando la parte donde está la espoleta hacia afuera. Se hicieron dos tipos de estos cañones, esta pieza de artillería morteros, esa y esta, ¿no? Dos modelos que se hicieron. Ninguno de estos se conoce. Sabemos que se hicieron, pero no han quedado. Hubo literatura hecha en Lima. Este es un tratado de artillería y bombardería. ¿Se acuerdan que les dije que ellos diferenciaban entre el artillero y el bombardero? Este es un tratado de artillería y bombardería hecho en el Perú, dedicado al virrey Amat Iñiguez, uno de sus oficiales de artillería, que escribe este texto para el estudio de cómo hacer cañones, cómo fabricar pólvora. Un lindo libro, lo pueden encontrar en Google Books, si lo quieren buscar. Las cosas ahora con la pandemia son gratis. Tienen unos grabados espectaculares de la artillería que se fundió en Lima. Por suerte, sobreviven cañones del siglo XVIII. Este es uno de los cañones del siglo XVIII. Está en el Palacio de la Moneda. En la fotografía del lado derecho está la explicación. Siendo virrey el excelentísimo señor Don Manuel Amat Iñiguez, año de 1772. Cañón fundido en Lima. Y enviado a Chile en tiempos de la colonia. Está registrado en el libro de algunas piezas de artillería.
Estos cañones están en el pueblo de Lebu, sí, tienen nombre. Esos dos cañones que se ven en la fotografía superior izquierda, ahora miren el recuadro derecho. Uno se llama el Marte, el otro se llama el Rayo. Y en la boca del cañón, en la primera fotografía de abajo, izquierda, dice marzo de 1866. Son cañones que en marzo de 1866 fueron rayados. Entonces, yo dije que eran de animaliza. Estos fueron rayados para poder disparar munición ojival que usamos. Ya estaban en Chile, en la época colonial, estos dos, los otros dos que hemos visto en el Palacio de la Moneda. Si nosotros vamos a la Escuela Militar Chile, la Escuela Militar Bernardo Higgins, vamos a encontrar otros cañones, como por ejemplo el colérico. El colérico, miren ustedes la fotografía de este cañón, parte inferior izquierda. Siendo mi rey el excelentísimo don Manuel Guivior, que es el sucesor de Amati Guivier, en 1780, hundidos en la función de Bellavista. Y este se llama el colérico. Y ahí está su nombre, ¿no? Claro, el colérico. El otro es el destruidor, que es un cañón de 1772, hecho por Amati Guivier. Y en la escuela naval hay otros dos, el trepidoso y el triunfante. Si ustedes entran a la página web de la Armada de Chile, van a leer esta frase, este párrafo: cañones trepidoso y triunfante, ubicados en el patio de relevos de la escuela naval en Valparaíso. Fueron construidos en Lima, no es una construcción, fueron fundidos en Perú, entre 1776 y 1778. No es entre, es en 1776 uno, en 1778 dos. Por el maestro, su destino era reforzar el poder de fuego de las fortificaciones de Valparaíso. Lo pongo en amarillo. Formaban parte de un grupo de piezas de artillería construidas para el Reino de Chile. En un principio se pensó que eran solo 4, las 2 de la Moneda y las 2 de Lebu. Pero aparecen estos dos, que es lo que dicen que la Escuela Naval de Chile. La evidencia ha demostrado que son al menos 6 piezas similares. Son 8 piezas similares, 2 en la Escuela Naval, 2 en la Escuela Militar, 2 en el Palacio de la Moneda y 2 en el pueblo de Lebu, hacen 8, eso es la matemática. Y dice, la evidencia ha demostrado que son al menos 6 piezas similares que formaban parte de estas que fueron enviadas de Chile, de Perú a Chile. La evidencia lo ha demostrado, efectivamente. La evidencia ha demostrado que los cañones no fueron llevados en tiempo. Ese es un libro escrito en 1860. Ustedes recordarán la independencia fue en 1820. Pero, entonces, en 1860, la República, párrafo con la derecha, trepidoso, está en el Museo de Artillería del Ejército, en el cuartel de Santa Catalina. ¿Correcto? Cuartel de Santa Catalina, Museo del Ejército. Y en este texto del peruano de 1858, encontré este parrafito que tengo ahí. El cañón colérico, junto con otro que se ha perdido, que se llamaba Boca Blanca, fue enviado de Lima al sitio de la ciudad de Arequipa para bombardear Viva. Utiliza estos dos cañones, el Boca Blanca y el colérico, a cargo de un contramaestre, está en el cuadro rojo, es marino el que lo dispara, el contramaestre don Carlos Matici. Son cañones muy grandes que normalmente nos dejan maíz. Y para abundar en que el cañón es republicano, ya está acá, está escrito, ¿no? Colérico es peruano. Este es el oficio. En 1858, después de la victoria de Castilla, se pide que la Marina lo entregue al cuartel de Santa Catalina, porque ahí está el Museo de Artillería, es una pieza porque
la que más ha disparado en el sitio de la unidad. El cañón fue entregado al Museo de Artillería. Entonces no es que se enviaron, que la evidencia ha demostrado que se enviaron estos otros cañones al sur. La evidencia ha demostrado que estaban en el museo, no eran piezas de guerra de Santa Catalina, y durante la guerra con Chile estos cañones desaparecieron. Y ahora están uno en la escuela militar y el otro en el naval. Pues bien, en el siglo XVIII, a finales, hay un nuevo cambio en las ordenanzas españolas. Este es un cambio en cuanto a las formas de los cañones. Salen los delfines y aparecen las asas, se eliminan casi todas las orlas, exceptuando el nombre del rey en popa, el nombre del cañón en proa. El resto desaparece. Casi las mismas piezas, están los tamaños de los proyectiles, 24 libras, 16, 2. ¿Qué es lo que sucede? La fábrica de cañones de bronce del siglo XVIII cierra a finales del siglo XVIII, pero se vuelve a abrir, ya no en Bellavista, sino en el centro de Lima. ¿Quién la abre? Bueno, este es un cañón de campaña, chico, ¿no? Un cañón de bronce que se hacía en el... La abre este señor, que yo tenía bastante, militar, general. ¿Qué es lo que hace el general Abascal? Se da cuenta que no están haciendo cañones en Bellavista, construye una fábrica de cañones y cuartel de artillería, Santa Catalina. Santa Catalina era una fundición de artillería de cañones de bronce. Es una foto antigua de Santa Catalina, donde en la puerta pueden ver ustedes unos cañones clavados que ya no están. Esto se llama guardacantones. Servía para que las carretas se causen así, camino. Las esquinas tenían normalmente pilotes de piedra con cañones guardacantones. Entonces aquí se hacían los cañones. Y funcionó entre 1808 y 1816. Hicieron más de 130 piezas de bronce para uso de los buques y defensa del Callao, así como para el ejército. Y esos son los cañones que van a estar en la independencia. Los cañones de 4 y 6 libras, son pequeños, entre medio, para poderlos mover en la sierra, en las montañas. Son los cañones entonces de Santa Catalina. ¿Dónde hay de estos cañones? La Marina encontró uno en el año 93. Salió del comercio, lamentablemente no se hizo un buen estudio. Y miren ustedes la fotografía del lado izquierdo, por 170 años permaneció bajo el agua. Y ahí están mostrando que es un águila que puede ser el águila de Castilla, toda una historia alrededor de esa águila. Lo que pasa es que la mostraron al revés. Yo lo vi cuando tomaron esta fotografía. Era teniente. De ahí por ahí, como me gusta la artillería, lo fui a ver y dije, señores, ese cañón es peruano. Un pequeño problema y me tuve que ir. El cañón es peruano, porque yo lo he visto. He visto el águila. El águila decía, tenía dos letras, la letra I y la letra I. Johanna y Carolus, Juana y Carlos, es el escudo de Lima entregado por Carlos V. Porque este cañón, que después lo pudimos restaurar correctamente, se lee el año de construcción, dice octubre de 1806. No es inglés como por aquí se puso en este artículo. Los ingleses no funden con letras en castellano. Vamos a ver un poco más de fotografía de este cañón. Esta es la fotografía al revés. Debería de estar así. Ven ustedes el águila de 2 cabezas. Y aquí pueden ver el águila de 2 cabezas del año 1808, curioso el mismo año, en la medalla acuñada en Lima por la jura al rey Fernando VII, con la letra K, la letra I a la derecha, Carón y Juana, y es el escudo de Lima. ¿Qué es lo que tenía este de aquí? Lamentablemente, en el proceso de restauración del año 93, lo arenaron. Y al arenarlo se perdió todo. Quedó solamente el bronce. Después no se le hizo un muy buen mantenimiento. Esto es cuando cayó el año 99, 2000. Lo pudimos arreglar, hacer un buen tratamiento al cañón, aunque después debido a menos. Aquí estuvo en la comandancia general y aquí abajo dice que de 1800
18 aparentemente. Es uno de los primeros cañones que se fundieron en Santa Catalina. Fue encontrado por los buzos, pescadores, trataron de robarle el cascabel de popa. Eso, el cascabel se tira en popa, una raya. Es la sierra que le estaban metiendo para cortarlo. Antes fue salvado el cañón, ¿no? Pero le han robado las asas, lamentablemente. Después lo llevamos al museo el año pasado. Pues, sí, el año pasado lo llevamos al museo. Estaba ya de este color. Hicimos un tratamiento pues, químico, electroquímico para poderlo recuperar. En el muñón se lee, acá dice bronces viejos, bronces viejos, y abajo dice Perú. Significa que se usaron bronces del Perú viejos, campanas, cañones antiguos, se fundieron y se usaron en esto. En el lado izquierdo del cañón se ponía en el muñón de donde provenía el bronce, y en el lado derecho su peso. Solamente se puede leer bronce viejos. Hay otras fotografías. Al final se lee la letra Sierra, ¿no? Eco Sierra, ¿no? Bronces, y de abajo Oscar Sierra, es un viejo. Ahora está dispuesto de esta manera en el Museo Naval, replicando la borda de una fragata, dando por la borda. Este es un mortero que estaba en el Real Felipe, no sé dónde estará ahora, estaba en el Real Felipe. Es un mortero hecho en, dicen los morteretes, es uno pequeño. Es el más pequeño de los morteros hechos en Lima, que no podía moverse, era una posición fija. Y acá dice, en Lima, en enero de 1809, o sea, digamos, contemporáneo a la que hemos visto anteriormente, y su peso es de 38 kilos. Esta es la primera medalla naval peruana. Y ahí podemos ver ustedes un premio al valor que dan los españoles. La parte inferior de dos cañoneras pequeñas, porque las cañoneras llevaban anillitos de bronce hechos en Lima. Ustedes la ampliación de la fotografía se pueden ver aquí cañoncitos que llevaban cañoneras, eran veleros que llevaban cañón. Esa es una historia bonita porque esta casa que ya está desaparecida es la casa del señor Castañeda, un armador millonario que tenía buques, barcos, y alquiló barcos en la época virreinal, en la época de la independencia, alquilaba sus barcos al gobierno virreinal. La casa fue derruida en el centro de Lima. Lo que está a la izquierda es un mascarón de proa de una fragata, probablemente la fragata Presidente. Lo tenemos ahora en el Museo Naval. Vayan a visitarlo cuando termine la pandemia. Es un mascarón y demás de efecto. Y ese cañón que están ustedes viendo, pequeño, fue encontrado en Huacho por los pescadores. Está en una colección particular. Fue salvado de la fundición, digamos. Ya se fundió. Miren lo que dice. Acá a la izquierda, la fotografía central, hay un escudo que no es el de España. Dice Castañeda. Castañeda. Año de 1797 en la parte inferior, en el 118. Y en la cinta de la parte izquierda, no hay que tener buen ojo para leer que dice arrogante. Es una moda poner este tipo de escudos. En la parte derecha he puesto capitel de una de las paredes de Santa Catalina. Ahí van a ver la misma disposición de escudos con casco y cosas que hay en el cañón central. Es un cañón hecho para particulares. Los particulares mandaban a hacer su artillería para defenderse de los corsarios. Y hemos encontrado este cañón alquilado para el gobierno virreinal para ser utilizado como cañonero. Por suerte se encontraron dos y cositas. Esta es la segunda pieza de artillería de bronce del siglo XVIII, usada probablemente por la Armada Virreinal, que tenía muchas cañoneras, fundida con un tratamiento en el Museo Naval, que tenemos cómo hacer un tratamiento de electrólisis, es como lo hemos dejado anteriormente. Los escudos, este está más gastado, es similar
al de la elección. Esta es la lista de todos los cañones de bronce que se conocen en Perú. Lo adelante, se hicieron más de 300 cañones en el Perú, tal vez más. En 1835, Real Felipe estaba artillado completamente con cañones de bronce. El general Salaverry, faltaban fondos para hacer su revolución, vendió toda la artillería de bronce. Lo único que hemos encontrado en los Estados Unidos. El resto fue llevado por un comerciante europeo que se llevaron los cañones del Perú, porque decían que eran cañones viejos. Nos quedamos sin artillería de bronce, excepto esos 4 que eran de lucero, ¿no? Y dicho de paso, los usamos también hasta 1866, esos cañones. De hecho, la poca cantidad de cañones muestra el valor que pueden tener. Son unas piezas rarísimas, son obras de arte. Por ahí hay un libro de 1842, un coronel Juan Amante, no creo si 42 o 47. Él recorrió el mundo, hizo una circunnavegación en 1840, estuvo en España. Dice que reconoció los cañones de bronce que habían sido comprados por los carlistas para la Guerra Civil Española, de los carlistas, ¿no? De la década de 1830, coincide con el tiempo que habían salido nuestros cañones. Y en España los deben de haber sido. Cañones ahora de la independencia. Este, por ejemplo, es el cañón Monasterio, no está en el Perú. Ya hemos visto todas las piezas peruanas. No hay más piezas peruanas de bronce. Están perdidas. Estos son cañones argentinos. Esos fueron fundidos en 1814 por un señor de apellido Monasterio, un español, fundidor de cañones, que hizo artillería de bronce para la defensa de Buenos Aires. Los argentinos tuvieron suerte de poder ocupar Montevideo. Estar en la plaza de Montevideo, así como el Callao, era importantísimo en el Pacífico. No era Buenos Aires, era Montevideo el principio. Fue el puerto del Pacífico, del Atlántico español. Cuando cae Montevideo, se llevan centenares de cañones. También tienen cañones de la fracasada invasión británica a Buenos Aires, que fue dos invasiones británicas y las dos fueron derrotadas, se quedaron con sus cañones. Entonces hay mucho cañón inglés, pero como son muy grandes, son los pequeños, por eso tienen que fundir cañones en Argentina. Es el mortero Monasterio, por el nombre del fundidor, ¿no? Monasterio. Cañón Banco Capa, cañón de montaña de 6 libras, hecho en 1816 en Buenos Aires por José María Rojas. El cañón Atahualpa, también del mismo fundidor. El mortero Medión, está en el Museo Nacional de Buenos Aires. Es un mortero español, que ha sobrevivido en Buenos Aires. Lamentablemente, todas las piezas fueron vendidas. Esto está en el Museo de Córdoba, una serie de piezas de artillería. Yo algún día quisiera ver este que está de bronce grande, dónde está hecho. Me parece que es de Barcelona, me parece milenio, de toda la factura y las formas, un cañón de Barcelona. Yo tendría que verlo para certificar. Y ahí termina mi exposición, no sé cuánto tiempo he hablado. Tengo perdido durante el tiempo. Sí, nada. Le agradecemos, señor. Le agradecemos su ponencia el día de hoy referente a la artillería virreinal, realmente que ha abarcado desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, la variedad y con el detalle que usted lo ha hecho, hace, y me adelanto en decir que más de uno le gustaría saber un poco más de qué es lo que estuvo hecho y qué es lo que viene y lo que viene. Señor, agradecerle a nombre de todos los que hemos estado presentes en su exposición. Realmente hemos quedado satisfechos con su presentación y no nos queda otra cosa más que agradecerles a todos nuevamente por este segundo seminario, esta segunda presentación, y quiero pedir en línea un fuerte aplauso para nuestro expositor, el almirante Francisco Llávara Acuña. Gracias.
esto sería todo por el día de hoy. Las preguntas que hemos recibido en texto van a ser remitidas a cada uno de los que nos han propuesto. La siguiente modalidad, para el mes de julio vamos a tener 2 conferencias más programadas. En una de ellas desde ya comprometemos al almirante Yávar en segunda vuelta para que continuemos con temas interesantes de la maravillosa historia naval del Perú. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.